¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estéis viendo esto. Después de los 40 minutazos de vídeo de ayer, que lo merecían porque era un acumulado de 3 días, pues bueno, vamos a hacer uno más cortito, yo creo, ¿no? Yo creo que es mejor para todos. Los martes son días muy continuistas, es decir, los martes, si se dan bien los datos de fin de semana y no tenemos que de repente 3 comunidades autónomas no dan los datos, entonces los martes se acumula lo de los 4 días, o cosas así. Los martes tiene sentido que el número de casos sea un poquito más bajo que la media del fin de semana. ¿Por qué? Porque los viernes, por la razón que sea, y yo eso no lo sé por qué es, los viernes siempre tenemos la cifra más alta de la semana. Jueves, viernes. Entonces, el viernes tenemos una cifra altísima, el sábado tenemos una cifra media, el domingo tenemos una cifra baja. Y el lunes tenemos una cifra un poquito más alta que el domingo, pero que al ser tan mucho más baja que la del viernes, pues la media de los 3 días es un poquito mayor que la del lunes, que es los datos del martes, ¿no? Con lo que, bueno, no vamos a ver grandes sorpresas, con lo que yo creo que voy a poder ir hoy un poquito de prisa, ¿vale? A ver si lo hacemos cortito. Yo creo que nos vendrá bien a todos. Estamos ya un poquito cansados de este tema. A ver, empezamos como siempre, empezamos con NGB Padel 2, arroba NGB Padel 2, como siempre es la referencia, lo sabemos. ¿Y qué nos dice aquí? Bueno, nos dice muchas cosas, pero os lo voy a resumir lo mejor posible. Tenemos, si no me equivoco, son 4 comunidades autónomas con una incidencia acumulada por encima del 200, que son efectivamente, son 4. Son Aragón, Madrid, Navarra y País Vasco. Ahora bien, estas 4 comunidades autónomas tienen situaciones muy distintas. Si os fijáis, Aragón ya está en crecimiento negativo. Es decir, que esta semana tiene menos casos que la semana pasada, tiene una incidencia menor que la semana pasada. Eso es una buena noticia. Vemos que va bajando, bajó bastante el fin de semana, bastante, no una barbaridad, pero bajó después de tiempo subiendo y hoy se ha mantenido estable, que no es poco. Vemos también que Navarra y País Vasco, bueno, pues Navarra está creciendo un poquito, el 28%, que, no, que bueno, de semana a semana sigue siendo una cifra respetable, como es un 57% en el País Vasco, pero os voy adelantando yo que esta incidencia acumulada de 14 días se ha frenado bastante y la de 7 días también. Es decir, parece que los datos de hoy, bueno, podemos ser más o menos optimistas con respecto a la posibilidad de que estén entrando en una meseta clara, incluso ya como un inicio de la bajada. La otra que está en 200 es Madrid. Madrid la dejo para luego y me voy con los de 100. ¿Vale? Por encima de 100 tenemos Cataluña, vieja conocida. Bueno, Cataluña es raro, porque Cataluña bajan los datos, bajan los casos, lo cual es estupendo. No está demasiado alta en hospitalizaciones ni en UCIs, pero el asunto es que los datos los están dando con 3 o 4 días de retraso. A mí no me parece mal, ¿eh? Me parece que hasta es bueno. Si yo he los datos de hace 3 o 4 días, son más creíbles, son más fiables, puedo hacer más cosas con ellos. Que si voy dando cifras a medias cada día y que además cada día se actualizan de una manera distinta, siguen evoluciones distintas, con lo cual la gente se lía un poquito más. Entonces, con Cataluña tengo el problema de que al haber esa bajada que hubo ayer, que vimos ayer de la semana anterior, de tests realizados, pues claro, que haya menos casos, hasta cierto punto razonable. Con lo que voy a seguir dejándolo un poquito entre paréntesis esto, ¿vale? Obviamente, llevamos ya mucho tiempo en un momento en el que la evolución en Cataluña es de estabilidad, incluso tirando para abajo. Es decir, ya no estamos en el momento que estábamos hace 3 o 4 semanas o hace 5 o 6 cuando hubo que confinar el Segrià. Pero claro, hubo que confinar a 200.000 personas, ¿no? Eso es una decisión muy drástica que se ve que, más las recomendaciones de Barcelona, etcétera, etcétera, pues se ve que va teniendo un efecto por lo menos paliativo. En esto convendría bajarlo, ¿vale? Hoy ha habido solamente 421 casos, pero bueno, es una cifra que no es la media, ni mucho menos. La media está en 700, 800 y entre semana en 1.000. Con lo cual, bueno, 1.000 casos por día es que es inasumible para atención primaria en Cataluña y en cualquier lugar, ¿vale? Por encima de 100 más sitios. Bueno, Baleares bien. ¿Por qué? Porque había bajado mucho el fin de semana. Vamos a ver. Baleares había pegado un bajón aquí de 77,60 de 7 días. Le he cogido, pero el 14 lo vemos. 77,60 y decía, bueno, la tradición, fijaos, de lunes a martes, pegaba aquí un subidón, pues aquí va a pegar otro subidón. Bueno, lo puede pegar mañana todavía, que haya aún un poquito de retraso, puede pegarlo.
pero de momento no lo ha pegado, lo cual está muy bien porque si os fijáis esta cifra ya de 158,16 nos acerca mucho a 200. Otra vez, ya 5 comunidades autónomas por encima de 200 casos por 100.000 habitantes en 14 días, cuando la alerta se supone que tiene que saltar en 50, bueno, pues nos preocuparía. Más por encima de 100. Castilla y León sí ha pegado una subida. Sí ha pegado una subida. También es otra tradición que baje el fin de semana y que luego el martes pegue subida. Aquí sí la ha pegado, la verdad. Pero confío en Castilla y León, confío en sus medidas. También han confinado gente en Valladolid, confinado a la gente en Aranda del Duero. Confío en que la cosa vaya bien. Y por encima de 100 también La Rioja, lo que con La Rioja, claro, fijaos, hablamos de 452 casos. Hombre, son muchos, claro, porque La Rioja es un sitio muy pequeño. Pero yo confío en que mientras sean 50, 60 por día, se puedan controlar. Yo sé que no es fácil, pero La Rioja ha pasado por esto, pasó desde el principio, desde el primer momento con el famoso funeral de Haro y lo consiguió. Bueno, vamos a pensar que pueden conseguir algo parecido. El resto es un goteo. Es decir, suben a Andalucía, suben a Asturias, muy poquito. Asturias es la única que ha sido verde. Asturias consiguieron librarse de la primera ola. Parece que van a conseguir librarse de este rebrote. Yo no le llamo segunda ola, pero este rebrote de julio a agosto, incluso haciendo menos pruebas esta semana que la anterior. Fantástico por Asturias. Estamos todos los madrileños, todos los vascos, todos los cántabros, todo el mundo está en Asturias de vacaciones, porque es un sitio maravilloso y bellísimo. Y sin embargo, bueno, pues están controlándolo. Con lo cual, Asturias, la gente que esté llevándolo a Asturias, desde luego, es gente que hay que tener muy, muy en mente, ¿no? Canarias también, Cantabria hoy se ha quedado por debajo de 100, pero una pequeña bajada lo justo para estar en 100, 101, pues por 98, o sea que está bien. Castilla-La Mancha también ha subido bastante, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia, donde os diga, en todos lados, ha subido. Entonces es un goteo que está ahí. Ahora bien, este goteo de estas comunidades que no es muy extenso, podría compensar las bajadas que empezamos a ver en Aragón, en Cataluña, a veces en Navarra y País Vasco, no siempre. Podrían compensar y llegar a una meseta total en el país, de manera que este 39% semanal que crecemos todavía se paralizara. El problema es Madrid, lo dejo para el final por algo. Madrid es un foco de atención constante, pero es un foco de atención constante de manera justificada. Es la capital del Estado, es un centro de comunicación y, bueno, pues obviamente es razonable que estemos preocupados, porque además tiene un volumen y una densidad descomunal. La razón de tasa, según el cálculo de NGDPA del 2, de una semana a otra de Madrid sigue pretende doblando casos. A mí me salen otros números. Él calcula según la incidencia acumulada de 14 días, que yo calculo sobre casos concretos, casos reales. Y se ve que hay una diferencia. Entonces, a mí me sale un poquito menos. Pero lo que me sale a mí, que creo que lo tengo aquí me sale. Yo lo que he hecho es no coger los últimos 3 días, solo el método Cataluña. No coger los últimos 3 días, 15, 16, 17, olvidarme de ellos, los tenéis aquí arriba. El 15 dieron 624 frente a 474 del sábado anterior, pero está sin consolidar, esto va a subir esta, 319, 374, va a subir también, y hoy anda directamente 581, ya en el dato de, no lo voy a mirar porque tengo otra cosa ahí, en el dato que anda para sanidad, para el ministerio, ya son 600 y pico, o sea que ya está en proceso, 600 y pico, incluso 700, está en proceso de subida. Ahora bien, si quito estos 3 días, porque no sé a dónde van a llegar, los que ya más o menos puedo dar más o menos por estables, me sale esto, me sale pues una subida que es a principio de la primera semana, 5 últimas semanas, de 1,88, luego sube a 2,33, que fue la semana gorda, la última de julio, luego ya baja un poquito 1,91, pero están cerca de doblar los casos, y aquí ya esta última semana vemos un 1,65, esto subirá. Pero yo no creo que suba mucho más de 1,70. Es decir, por ciento ahora mismo estoy subiendo entre un 60 y un 70% de casos semanales. ¿Eso es bueno porque va bajando? Es bueno. ¿Es un crecimiento exponencial? No, obviamente no lo es. Nos hace pensar que entraremos también en meseta, quizá no en una semana, sino en 2. Nos hace pensar. Pero claro, mientras esto siga subiendo así, quiere decir que la semana siguiente, pues tenemos 9.000 casos ya prácticamente en una semana, y le metes un 60%, pues te vas a 15.000 casos, más o menos. Porque con 1,65 serían justo 15.000 casos la semana que viene. Solo en Madrid. Claro, si tú metes 15.000 casos en Madrid es muy difícil que a nivel estatal esto te vaya bajando. Pero bueno, vamos a intentarlo. Acordaos cuando empezamos a mirar estas cosas de NG de Padel
la cantidad de sitios donde se doblaba, se triplicaba, tal. Bueno, ahora vemos que La Rioja sí triplica, casi cuadriplica, que Galicia dobla y que Canarias más que dobla, pero la tendencia de los últimos días no es tan exagerada. Con lo que, bueno, el resto está por debajo de doblar, por lo menos. Con lo que, bueno, eso es una buena noticia. El problema con Madrid es que el volumen es enorme. Entonces, si te dobla La Rioja, pues quiere decir que, bueno, pues que hay 200 casos más. Pero si te dobla Madrid son 2.000 casos más. Con lo que, claro, afecta mucho al total. Yo confío en cualquier caso que Madrid se vaya doblando la curva, vamos, se vaya estabilizando y que quizá en 10 días, 7, 10 días, siendo muy optimistas, vamos a empezar a ver que la curva nacional se va doblando. ¿Qué me hace pensar eso? Bueno, pues lo que os digo, ¿no? Que esto se va claramente 2 continentes, 1,90, 1,65. La tendencia es a bajar. Es verdad que no hay unas medidas claras que podamos decir dentro de 2 o 3 semanas lo vamos a notar porque ha habido unas medidas de la leche. Pero, en fin, puede pasar que en 10 días esto haya bajado lo suficiente como para compensar el resto y que estemos en el país en un momento de estabilidad. Siguiente paso es, una vez que tienes todos estos casos, es cómo eso se traduce en hospitalizaciones. Es decir, los casos que tenemos ahora, me voy aquí, por cierto, ya lo miro, Madrid 704. Del PDF de Sanidad yo ahora mismo rescato 2 cosas que me son muy interesantes. Esta, desde luego, porque esto es una cutrez, que flipas. Pero esto se supone que ellos sí tienen el dato real, que es este, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un día que ni siquiera sabemos cuál es, porque no viene tal, pero bueno, es probable que sea el jueves o el viernes pasado. Pues estos son datos del lunes, estos son datos del domingo, estos son datos del sábado, pues estos deberían ser datos del viernes. Es decir, suponemos que el viernes pasado, viernes 14, si no me equivoco, puede ser, viernes 14, pues entendemos que este día ya hay fechados unos 6.500, 7.000 casos y que la evolución claramente vemos que va a más, es decir, aquí ni hay meseta ni se le parece. Y otra cosa que vemos preocupante es que el número de sintomáticos, incluso en las fechas recientes, es mayor que el de asintomáticos. Cuando antes era un porcentaje más o menos de 30-70, pues ahora vemos que es un porcentaje más o menos, yo por lo que veo en este día, por ejemplo, que es pico, pues veo a lo mejor, pues tengo que calcularlo a ojo, con lo que imaginaba, ¿no? Pues a lo mejor un 55, 35, 10, más o menos, por ahí se andará, ¿no? Con lo cual, obviamente, hay muchos más. Hemos pasado de detectar un 70% de asintomáticos a un 35% quizá, más o menos diario, por lo que veo en estos días, ¿no? Pero, insisto, no lo podemos saber con datos exactos. Entonces, eso por un lado me interesa mucho, ver esa evolución diaria y ver en qué cifra nos vamos a parar. Es decir, cuando llegue este momento, que yo quizá lo estoy cifrando en 10 días con demasiado optimismo, porque claro, veo esto, se me cae un poco la mano a los pies. Pero bueno, si así fuera, si nos quedara otro piquito aquí y luego ya el siguiente ya empezara a estar aquí y luego ya empezar a bajar, ¿dónde va a estar ese pico? 8.000 casos diarios, bueno, eso ya estamos prácticamente, y lo mismo a ojímetro, pues en cifras de finales de marzo, ¿no? Es decir, en cuanto a casos, no es un disparate pensar que los casos sean los mismos, los casos detectados lleguen a lo mismo. Lo que no parece es que vaya a pasar lo mismo con es decir, que no tengamos ningún número de hospitalizados. Vamos a irnos a Madrid, que tenemos también una estadística, unos cuadros fiables, también cutres, pero fiables, porque esto debería hacerse no en un PDF, pero bueno. Vemos que los casos que tenemos ahora de Madrid son prácticamente los mismos que a finales de marzo, principios de abril. Ahora bien, mirad los hospitalizados que teníamos a finales de marzo, principios de abril. Son estos. Son entre 12.000 y 14.000 casos, ¿no? Todos estos días, son finales de marzo, principios de abril, se mueven entre 12.000 y 14.000 casos. Bueno, ahora mismo, afortunadamente, nos estamos moviendo pues en 1.000, ¿no? Yo creo que no llega a 1.000, lo compruebo en un momento, 963, exactamente. Bueno, pues eso nos tiene que... Vemos además que esta tendencia es en todos lados. Yo soy un poco... tiendo al pesimismo, con lo que me guardo un poco esa carta ahí, ¿no? Es decir, bueno, de momento todo va bien hasta que deja de ir bien. De repente la gente se empieza a encontrar mal y tal, y se empieza a ir al hospital, la atención primaria no puede atender, entonces me dan cita para dentro de 5 días, me voy al hospital, me hacen el PCR, estimado, me ingresan, no sé. Bueno, vamos a ver cómo va avanzando, pero vamos, en cualquier caso, no, obviamente ya sabemos que no es comparable con esto. Lo que tenemos que ver es las consecuencias, ¿no? Y si vamos también en Madrid, pues el número de ingresos, incluso digo Madrid porque además es la que peor está ahora mismo.
El número de ingresos, lo mismo. Tengo que ir aquí de una manera muy cutre y me sale pues aproximadamente en torno al 12 de mayo. Ingresos diarios son esto, ¿vale? Pues en torno al cifras ahora mismo de ingresos en torno como las del 12 de mayo. Pues el 12 de mayo van bajando y aquí van subiendo. Vamos a llegar aquí, igual que os decía, casos sí vamos, es posible que lleguemos. ¿Vamos a llegar a 2.000 y pico casos, ingresos diarios hospitalarios? Espero que no. ¿A cuántas muertes vamos a llegar? Hombre, todavía no sabemos ni las de la primera hora. Ahora bien, las que os puedo ya ir diciendo, por ejemplo, Madrid hoy da 9. En el total de la semana, que lo debo tener por aquí, son 43. 43. No tengo aquí Cataluña y Aragón abiertos, pero vamos, pues Aragón ha dado como otros 40 y Cataluña está dando creo que 50, una cosa así. Y solo entre las tres ya estás en 130 casos semanales. Bueno, más los goteos que estamos viendo de otras comunidades autónomas, pues es razonable pensar que esté quizá más cerca de 150 que 200. Yo digo 150 y 200, quizá más cerca de 150. Eso al mes son ahora mismo 600, 650 muertos. Pero claro, la tendencia es al alza y los muertos es lo último que vemos, ¿no? Cuando hay una gran aceleración en casos, pues lo normal es que luego la haya en hospitalizaciones, luego en UCIs y luego ya lo último de todo en fallecidos. Veremos cómo avanza. Lo último que quería comentaros hoy, y ya lo vamos a dejar, bueno, sigo con Madrid, ya lo siento, pero para que os des cuenta de la situación que hay aquí, es el hecho de que aunque yo diga, bueno, está bajando en Madrid el incremento tal, lo cierto es que depende mucho de dónde lo mires. Es decir, fijaos por distritos. Claro, Usera, que es un distrito que tiene más de 100.000 habitantes, está en 585,37. Ponte Vallecas en 467,94. Carabanchel en 436. Fijaos la incidencia de estos 4 barrios del sur, más Villa de Vallecas también del sur, Latina del sur, Ferinel no, pero Centro, Arganzuela, Vicálvaro, Moratalaz, bueno, Moratalaz es más del norte. Barrios pobres, en su mayoría, excepto determinadas zonas de ciudad lineal que no son pobres, pero en general barrios pobres de gente que, bueno, probablemente sigue yendo a trabajar, utiliza el metro, etcétera, etcétera. No puede teletrabajar porque su trabajo no se lo permite, no puede cogerse unas vacaciones porque quizá no tenga un contrato anual que le permita un mes de vacaciones, sino que tiene contratos que va renovando, o son temporales, o son autónomos, entonces si se cogen las vacaciones pierden dinero, no pueden perder dinero porque llevan sin trabajar 2 meses del confinamiento. Pero eso es una situación complicada. Metros, cercanías, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la incidencia es muy, muy diversa, muy, muy diversa. Entonces, decir, no, Madrid no dobla. Bueno, Madrid no dobla, claro, si resulta que hay 3, 4 distritos que van muy bien o municipios que van muy bien, pero luego hay otros que sí parece que están doblando. Había algunos de estos, lo tengo aquí ahora mismo, mira, aquí lo puedo mirar. Si nos cogemos Puente de Vallecas, ahora mismo tiene 467,94, la semana pasada tenía 193,31. Puente de Vallecas más que dobla. Carabanchel más que dobla. Villaverde no, pero por los pelos. Así sucesivamente. No voy a ir uno por uno, me marearía. Arganzuela prácticamente dobla también. Entonces, determinados barrios de Madrid están doblando, con unas incidencias brutales, con unas poblaciones muy altas. Creo que lo tengo por aquí. Son eso, más o menos el 70 y pico % de lo que sería la provincia de Zaragoza. Solo esas tres, estas 4, perdón. Solo estas 4 barrios serían como el 70 y pico % de la provincia de Zaragoza. Y la media debe estar en torno a 450 a 500 casos por 100.000 habitantes, duplicando. Es una barbaridad. Es una barbaridad. En municipios la cosa está más o menos igual. Quito San Martín de la Vega, no lo he metido porque hay que meterlo. Cubre mi requisito. Que de hecho he puesto 40, pero eran 50. San Martín de la Vega sabemos que esto es una residencia. Entonces, bueno, solo un brote. Pero Alcobendas, Torrejón, Fuenlabrada, Salcedo de Reyes, Parla, Móstoles, Alcorcón, Leganés, son sitios con grandísima población y que vemos que, bueno, que la cosa está complicada. Pues en Móstoles no ha subido demasiado, en Torrejón casi dobla, que el Torrejón casi dobla. La Fuenlabrada dobla. Fuenlabrada más que dobla. Entonces, está muy desigual. Parece que está bajando en Madrid la incidencia en aquellos sitios donde es posible que haya bajado incluso la población, que la gente se haya ido de vacaciones y por lo tanto también hay menos transmisión y menos contactos y parece que en los barrios y municipios donde la gente no se ha ido, pues sigue habiendo unos contagios, pues eso que nos hace pensar en un crecimiento prácticamente exponencial.
mientras no sepamos eso y mientras no haya medidas específicas para esos barrios, estamos un poco vendidos. Es decir, estamos muy insistiendo en que Madrid no crece al doble, es verdad, como comunidad, pero si significa que en unos sitios incluso está bajando y en otros está doblando con unas incidencias descomunales, tenemos que saber por qué es eso. Solamente porque algunos barrios están más de vacaciones que en otros, tienen más densidad que en otros, porque en otros utilizan más el metro que en... Hay que averiguarlo, porque si no, ¿cómo bajamos? Así que nada, eso era el análisis de hoy. Espero que os haya valido. Determinadas comunidades van estabilizándose, está muy bien. Otras siguen creciendo en goteo. Y en medio de todo este mogollón queda Madrid, que es un poco incomprensible, con altos y con bajos. Vamos a ver cómo va avanzando la semana y veremos en la próxima semana también, el martes, a ver qué incidencias da. Sería maravilloso que Madrid diera estas incidencias por municipio y por distrito, las diera diarias, como hacía antes. Pero dejo de darlas. En fin, poco más. Si os ha gustado el vídeo, pues nada, os dais al like y me seguís en el canal, que tenemos de esto cada día. Y por supuesto patreon.com/guillortiz y @guillortiz_77 en Twitter para seguirme y ayudarme en esta batalla. En fin, un saludo y nos vemos mañana.